corporación que presidió Jesús Ruiz desde 1983 a 1991. Desde 1997 al 2000 fue director del Centro de Profesorado de la Sierra de Cádiz, jefe de Servicio de Ordenación Educativa de 2000 a 2003, delegado provincial de Educación de la Junta de Andalucía hasta el 2009, director general de Empleabilidad y Formación Profesional de la Junta de Andalucía también, director general de Espectáculos Públicos y Juegos de la Junta de Andalucía en 2010, y en el plano un poco más sentimental, como él es muy amante del carnaval, en 2018 fue pregonero del Carnaval de Arco de la Frontera. Su amor a la política como instrumento transformador de la sociedad le llevó a estudiar ciencias políticas. Es un fiel militante socialista que siempre está dispuesto a dar la batalla por las ideas. Y hoy nos va a hablar de un querido compañero que se nos fue muy pronto, que es Alfonso Perales. Gracias, Pepa. Bueno, yo, siendo hoy el Día contra la Violencia de la Mujer, no puedo empezar esta charla nada más que mostrando mi repulsa a las palabras vertidas, nada más y nada menos que en la sede de la soberanía nacional, la soberanía popular de España, contra una mujer con la que tengo muchas discrepancias y tengo la intención de no votarla en mi vida, pero que como padre de 3 hijas estoy en condición y quiero defender su dignidad. Vaya mi solidaridad con la ministra Irene Montero por lo ocurrido el otro día. Lamentable, tenemos que pelear contra eso. Dicho esto, empiezo lo que he preparado y iré mirando el reloj para ir acortando lo que haya que acortar. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a la ejecutiva local y sobre todo a Pepa que haya pensado en mí para esta pequeña charla, ¿no? Me parece una idea interesante que la ejecutiva, Carnada en este caso es la persona de Pepa, que realice esta jornada de reflexión sobre el socialismo actual y el que nos precedió, pero sobre todo porque acerca a los ciudadanos a nuestra sede y vuelve a darle sentido a lo que fueron las casas del pueblo, lugares de formación y debate y centros de reunión de la clase obrera. No quiero dejar pasar esta ocasión, y además lo hago mejor todavía porque está Antonio aquí, para realzar la figura que yo desconocía, Antonio, pero que me tienes que ayudar a conocer más, y de verdad que me puso los vellos de punta, de Manuel García Sañudo, que como nos ilustraste el otro día, dijo hace casi 100 años, difundir la cultura entre las clases desheredadas es un deber ineludible y valen los pueblos cuanto mayor grado de cultura poseen. Un pueblo de ignorantes es un pueblo esclavo y donde predomina la esclavitud impera la tiranía. Un pensamiento idéntico al de Alfonso Perales y al de cualquier socialista que se precie. Démosle continuidad a esta jornada, a esta charla, a estos encuentros, y así estaremos cumpliendo nuestro compromiso socialista. Dicho esto, tengo la percepción de que Pepa ha pensado en mí porque he sido el que más tiempo he estado cerca de Alfonso, no sé, porque Alfonso había que conocerlo. Yo creo que muchos no lo tuvisteis la oportunidad de conocerlo y por eso creo que no voy a ser muy objetivo, pero voy a intentar ser honradamente subjetivo. Alfonso Perales Pizarro, como sabéis, nació en Alcalá el 19 de julio de 1954, en el seno de una familia marcada por la guerra civil y la represión franquista. Su tío materno, Francisco Pizarro, era un zapatero anarcosindicalista que fue fusilado por los falangistas de Alcalá. Su tío paterno, llamado Juan Perales, el viejo coronel, que le decían, militó en la CNT. Su propio padre también sufrió la represión franquista, como luego veremos que él sufrió él. Todos los que tenemos esa edad, si no estuvimos a punto de caer, nos cogieron. El caso de Alfonso fue así, ¿no? Esta cultura antifranquista vivida en su temprana lectura
más en la órbita anarquista que en el socialismo. Yo quiero que penséis, os hagáis una idea de lo que era la figura de Alfonso con 19 años, que la va a retratar muy bien alguien que Pepa conoce, que es José Ramón Ripoll, que escribió de él algo que os voy a leer porque retrata la figura de Alfonso a sus 19-20 años, ¿no? Él era joven y a pesar de sus pocos años ya brillaba por su discurso y honestidad de sus palabras. Casi todos los amigos afines luchábamos entonces a nuestra manera contra el enemigo común de la dictadura, y este chico que vivía en Alcalá de los Azules hablaba de una forma diferente, no solo por la circular cadencia de su acento, sino por sus certeras y juiciosas opiniones. Perales era tan revolucionario como todos, pero en sus sueños habitaba una dosis de realidad que, lejos de desposeerlos de su encanto, podía hacerlos posible. Fue así como pergeñó su sendero político a base de sentido común. En sus discusiones políticas siempre existió un norte nítido, donde brillaba el ser humano con sus más altas atribuciones, solo iluminado por el foco de la justicia y la libertad. Por eso siempre combatió todas las formas de autoritarismo, ya fuesen de izquierda o de derecha. Recuerdo, dice Ripoll, especialmente el día que asesinaron a Allende y Pinochet dio el golpe de Estado. Mientras muchos amigos comenzaban a poner en duda la eficacia de un socialismo democrático amenazado por las hienas de siempre, Alfonso se reafirmaba en sus ideas y combinaba aprender de los errores cometidos para reedificar la grandeza de la libertad. Tenía por entonces 19 años. Esa prudencia política, fijaros, no quitaba para que paseando por la gaditana calle ancha que todos conocéis, imaginase un futuro bien distinto. Y con esa edad decía, como dijimos todos, cuando llegue la revolución, decía, confiscaremos las casas palacios de Aramburu y Los Picardos y las convertiremos en casa del pueblo. Vieron lo que pensaba un chaval de 19 años. Y ahora hace un retrato también de los amigos que tenía Alfonso en esa época, ¿no? Era amigo de Fernando Puelles, que como sabéis es un quijotesco personaje, ácrata y espiritista, biógrafo nada más y nada menos que de Fermín Salvochea. Sabéis que fue un alcalde anarquista del cantón de Cádiz de 1873, que enseñaba anarquismo por la tarde en su mesa camilla. Un maestro de escuela, Miguel Pantoja, socialista utópico, sabéis que aquí también, ya nos lo dijo Antonio, hubo hasta un falenterio en Jerez, que prefería dejar de comer por no vender un folleto de su desvencijada biblioteca. Amigo de Diego Mateo Sotomayor, represaliado, que siempre iba leyendo sin levantar la vista libros prohibidos por las calles en pleno franquismo. Pero sobre todo era amigo, si no lo conocéis, no sé si hay alguna foto por ahí, de Juan José Gelo. Juan José Gelo estuvo en el homenaje que se le hizo a Alfonso, tanto en Cádiz como en Madrid. Con él hacían un tándem perfecto de utopía y realidad, lógica y fantasía, imaginación y política, desde donde creo que en parte se comprende al Alfonso Perales que aún pervive. Va en el 13 Congreso. Por primera vez desde 1939, sabéis que se hace una ejecutiva totalmente del interior de España, a excepción lógicamente de la Secretaría del Exterior, en la que sale un secretario general, Felipe González, que por entonces era Isidoro, que no está aquí con nosotros, pero Carolina. La estancia, no es el mismo Isidoro, la estancia de Alfonso en Surenne, dice Juan José Telle, el hombre de Surenne, resultó vital para sentar sus convicciones ideológicas y valorar con plenitud la atractiva personalidad política de Felipe González, que se convierte en su verdadero líder. Digo verdadero porque Alfonso tenía la socarronería de poner apodo a casi todo el mundo. Así pues, el líder Cabaña, líder Gómez, por el Piri, profesor Brenner, Alfredo Pérez Rubalcaba, los Pink Floyd, que sabéis que eran él le decía así a los que habitaban en la Casa de la Gobernación cuando estaba en la Casa Rosa en Sevilla, y al doctor Gelo, por su amigo Gelo, ¿no? Alfonso formó parte del núcleo andaluz del partido, que había tomado relevancia después de ese congreso, y concretamente el grupo Alcalá
apostó a contracorriente a las siglas del PSOE renovado, en contra de la mayoría universitaria que lo hizo por los distintos partidos comunistas y el movimiento obrero de coaliciones obreras. Parece que el tiempo les dio la razón. La represión franquista le cogió, estaba estudiando filosofía y letra en Cádiz en 1975 y hubo una asamblea de estudiantes en el Colegio San Felipe Neri de Puerta Tierra, en la que Alfonso, que ya estaba fichado por lo que no sé si conocéis, algunos sí, la Brigada Político-Social. Sí, la Brigada Político-Social es la que aplicaba la ley de vagos y maleantes de Franco, la Stasi de Franco, efectivamente. Pues Alfonso lo coge, lo detienen con Pablo Juliá en la línea cuando iban a repartir propaganda y total, que lo detienen. El 12 de mayo un grupo de estudiantes, en protesta por esas dos detenciones y por el estado de excepción que Franco había decretado en el País Vasco, se hace una jornada de huelga y un encierro en la iglesia de San Lorenzo de Cádiz, en la casa de la iglesia que está en la calle San Lorenzo de Cádiz. Me acuerdo perfectamente. Yo conocía más a Juan José Gelo porque paseaba y paraba por el bar Andalucía en la Plaza de las Flores que a Alfonso, ¿no? Alfonso lo conocí más tarde. Lógicamente Alfonso quedó marcado por ese activismo político, perdió la prórroga del servicio militar y se tuvo que incorporar a fila. La muerte de Franco lo cogió de recluta en Córdoba y empezó así, como sabéis, la transición. Alfonso quedó fuera del comité, precisamente por estar en la mili, del primer comité provincial del PSOE de Cádiz, aunque más tarde sería secretario provincial del partido, a la que le dedica todo su tiempo, como no podía ser menos, patriota del partido, abandonando incluso sus estudios de licenciatura de Historia, que luego veréis que lo retomó más tarde. Lo terminó cuando estaba ya en Diputación, a través de la UNED, muy calladito, y eso no se enteró, prácticamente se enteraba nadie que iba a clase. Se puso varios objetivos en esa Secretaría General, que fueron culminar la expedición orgánica del partido, elegir los mejores candidatos para las elecciones municipales del 3 de abril de 1989, en el caso de Arco acertó, ocurrió a Jesús, y preparar la maquinaria electoral, estamos quitándonos años, Jesús, para las segundas elecciones generales. Sabéis que las primeras fueron en el 77, los que se llamaron un corte constituyente, ¿no? Prevista para marzo, para el 1 de marzo. Presentó candidatura en todos los pueblos de la provincia y sacamos más votos que nadie, ¿no? Más que incluso que la UCD, que entonces estaba en el gobierno. Pero, sin embargo, en las elecciones generales sufrió una gran decepción porque pasamos de 4 a 3 diputados y entre ellos el que se perdió fue el suyo, que iba al cuarto en la lista y no salió. Fue una decepción que le hizo volcarse en el trabajo orgánico y se entregó sobre todo a solucionar la crisis interna que había producido en el partido la salida voluntaria de Felipe González cuando el partido renunció al marxismo y hubo que celebrar un congreso extraordinario en septiembre del 79. Alfonso fue uno de los de parte de Andalucía que más intervino a preparar ese congreso extraordinario que proyectó algunas imágenes que serían vitales importancia para el futuro del PSOE. Primero se perdieron los métodos casi asamblearios que había antes. Felipe se convirtió en el líder indiscutible y, en tercer lugar, las ideas marxistas eran postuladas por una parte mínima de la organización. Solo quedaban, y eso me lo recuerda, Santos Mase, Gómez Llorente, García Damborenea, unos cuantos por ahí, los Llopis, ¿no? Bueno, no está, ¿no? Los que quedaron, y Felipe se asienta y se hace con... Todo eso quedó ayudado también por las dos crisis de los dos partidos adversarios, como fueron la UCD, que estaba ya en crisis, y el Partido Comunista. Eso decantó después en la victoria de octubre del 81. En diciembre del 77, retrocedemos un poquito, se celebra en Andalucía la Federación Socialista Andalucía, crea una estructura federal, ¿no?
Esta estructura quedó obsoleta y se convoca entonces, antes de las elecciones y del referéndum del 80, se convoca el segundo Congreso de los Socialistas Andaluces con el objetivo de reforzar la estructura regional del partido. Se quería anteponer los intereses regionales a los estrictamente provinciales, porque la UCD estaba pegando fuerte con el tema de la autonomía. Acordaros cómo terminó el referéndum, la pregunta famosa y todo eso. En esta nueva dirección, Alfonso asume la Secretaría de Organización, sin abandonar la Secretaría General que entonces ostentaba de la provincia de Cádiz. Formó parte de esa segunda generación de dirigentes socialistas caracterizados por su voluntad decidida de hacer política en Andalucía. Así, el objetivo de aquella primera generación de Felipe, Alfonso Guerra, fue el proyecto de democratización, europeización y modernización de España. Esta segunda generación primaba la preocupación por Andalucía. Esta implicación de Alfonso en la política regional se vio reforzada por su inclusión en el segundo puesto en la candidatura que el PSOE presentó a las elecciones al primer Parlamento andaluz, que iba encabezada por Rafael Román como consejero de Cultura, que era entonces Alfonso Perales, y también estaba el compañero Jesús Ruiz. Ahí sacamos 9, Jesús, de 15 diputados. Cuando Jesús asiente es que no me he equivocado, ¿eh? No, me fue unas elecciones muy queridas por todos. Claro que estas se ganaron y las otras se habían perdido, ¿no? Las generales se habían perdido, gobernó UCD, gobernando la UCD. De esta manera se estaba anunciando ya el gran cambio político que llegaría 5 meses después en las elecciones generales de Gitano, que la campaña electoral fuese limpia, festiva, sin acritud. ¿Os suena lo de sin acritud? Decía Felipe, ¿verdad? Sí, esa palabra también. Sin acritud, para ofrecer ilusión y esperanza. Y esto hizo que en el mitin de Felipe, que Felipe dio en Cádiz, en el pabellón deportivo, el pabellón Portillo, en el barrio de San Severiano, donde yo pasé la segunda parte de mi vida en Cádiz, el día del 3 de octubre de Cádiz, se llenara aquello. Yo no pude estar, Pepe, porque tenía los gemelos fastidiados, tenía muletas, ¿te acuerdas? Estábamos en Urbana Expresa y yo no pude ir a ese mitin. La provincia le dio a los socialistas el mejor resultado electoral de España, con el 63,8% de los votos, casi 16 puntos por encima de la media de Nacional. En esta etapa, me cuenta Jesús, que Jesús es historia también, como yo, ya contamos batallitas, en una de sus visitas a Arco, me decía Jesús el otro día, que como no había teléfonos móviles entonces, tuvieron que comunicarle al ayuntamiento y fue Jesús el que le dio la mala noticia a Alfonso de que había fallecido su madre, en una de las visitas que Alfonso hizo a Arco como secretario general. A pesar de todos estos logros, a finales de noviembre del 82, Alfonso cesa como secretario provincial en esa lucha cainita, entre comillas, que siempre ha tenido este partido, ¿no? Porque un grupo de críticos y la corriente izquierda socialista le retiró la confianza. En las municipales de 1983, Alfonso se presenta en la lista municipal que encabezaba Carlos Díaz en Cádiz y es elegido, es propuesto para ir a la presidencia de la Diputación Provincial. Había que hacer política desde las instituciones. En su está clara por el turismo en la provincia, a través del Patronato Provincial de Turismo. Decía entonces Alfonso, en aquellos tiempos, esta provincia se va a poner de moda. Luego resulta que ya pocos años antes de morir, cuando vivía en Roche y aquello se ponía así de turista, decía, ahora, unos años más tarde, decía, ahora lo que quiero es que no esté tan de moda, porque se le ponía aquello lleno de turistas, ¿no? En el tema de turismo creó la institución ferial de Cádiz, la IFECA, y el patronato de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. También creó la empresa provincial de vivienda y el consorcio de bomberos. Como hombre de cultura, Alfonso favoreció las actividades culturales, convirtiendo la Fundación Provincial de Cultura en la Fundación Rafael Alberti, de la que tuve el honor de ser miembro fundador. Fue una foto que yo tengo,
y que salió, la visteis, en la muerte de Alberti, Rafael Alberti, apareció en todos los periódicos. Apareció yo muy jovencito con el bigote negro y el pelo negro delante de Alfonso. No podemos olvidar el trabajo que hizo en el Centro Provincial de Drogodependencia. Aquí en Arco yo recuerdo perfectamente la visita a la Granja Escuela para inaugurar. Lo que no me acuerdo es el nombre de la vaca que él regaló, bueno, él regaló a la Diputación. Ay, Alfonsina, correcto. Claro. Y me acuerdo perfectamente, ese fue mi primer acto institucional como diputado provincial, y vine yo con Alfonso. Vine con Alfonso, eso fue en el año 80 y... En el 87. Sí. Además, Alfonsina venía preñada. Sí, porque era de... Y le pusimos Marina, Alfonsina y el mar. Sí, ese fue. Y luego, por supuesto, yo tengo buen recuerdo y hay una foto que le pedí a Manolo, no ha podido ser, la tenéis, la podéis ver en el bar La Lola, detrás, al lado en la mitad de la barra, hay una foto que es Juan Fernández, que está echando una palada en la inauguración de la primera piedra, no inauguración, la primera piedra del pabellón deportivo. Está Alfonso con su barba negra. Aunque yo ya le conocía personalmente y habíamos coincidido en distintas reuniones del partido y actos, es en mi etapa de concejal, no es hasta 1987 cuando entro a formar parte de la Diputación, cuando tengo a Alfonso más cerca y lo conozco más, ¿no? Digamos que entra en mi paisaje político, ¿no? Estuve 2 años y medio como diputado provincial, como sabéis, yo no terminé el mandato, ahora contaré, en un mandato en el que gobernábamos con una holgada mayoría, ¿no? En octubre de 1988, Alfonso me concede la responsabilidad de ser el diputado delegado del patronato de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, que mantuve hasta mi renuncia, que le presento en su despacho, los dos solos, en diciembre de 1989, en una operación que yo titulo de rocambolesca y que Jesús se acuerda, porque tuvimos... Esas son las cosas del PSOE, esas son las cosas de este partido. Renuncié yo, bueno, renuncié, me dijeron que tenía que dimitir, y dimitieron todos los diputados de la Sierra. Tuvimos que volver, entonces se elegían los diputados, tuvimos que nombrar a Jesús primero y lo encabezaba la lista, todos los demás, para que Jesús fuera presidente de Diputación. Era una frase, dice, la elección directa del alcalde quizás no sea, decía Alfonso, no sea la panacea, pero sí es un antídoto para poner punto y final al espectáculo indeseable del transfugismo y obliga a los partidos políticos a exponer pública y previamente sus acuerdos políticos. Un alcalde elegido de forma directa y a 2 vueltas, cuando no quede expresada con rotundidad la voluntad de los ciudadanos en la primera, tiene mayor garantía de limpieza y respeto a las reglas del juego. Es la fórmula para que el alcalde cuente con más legitimidad electoral directa y gane autonomía, quedando a salvo legalmente de las mociones de censura y del papel de los tránsfugas. Desaparecían las mociones de censura en 4 años, porque el alcalde tenía mayoría, lógicamente, por tanto por ciento de la lista. Así que Isidoro, ya sabes, tú ganas en primera vuelta con 51 o 52% de los votos y nos evitamos esas tonterías. Es que aquí estás condenado, hijo, a ganar por mayoría. Bien. No quiero... Esta Ejecutiva Federal careció de la necesaria tranquilidad interna que requiere la acción política, sobre todo después de que se convocaran las elecciones primarias de junio de 1999, aquella famosa de Borrell y de Almunia, otra de los bases caenitas del partido. No está Pepe Lozano por aquí, pues tenemos una foto los dos votando cada uno los nuestros. Total, ya sabéis lo que ocurrió después, ¿no? Ya sabéis lo que ocurrió. El partido, en esas elecciones del año 2000, salió ganando con José María Aznar. Por cierto, le transfirió lo de las multas a los catalanes, entonces se podía hacer. Ahora no, lo hace Pedro Sánchez y está maldito, hijo, a esta derecha. Pues te van a oír que hay Pedro Sánchez para rato. Aunque, perdón por lo de hoy, perdimos las elecciones generales, como acabo de decir, pero no ordenar. Almunia presenta aquella noche, nefasta noche, presenta la dimisión,
y se crea una gestora que la presidió Manolo Chávez y uno de los vocales fue Luis Pizarro, la única gestora que he conocido en la federal en el partido, la única gestora que he conocido en el partido. Pero aunque nosotros perdimos las elecciones a nivel nacional, en Andalucía, que se celebraron el mismo día, Manolo Chávez logra formar gobierno con una mayoría parlamentaria holgada de 52 diputados. Chávez recupera a Alfonso y lo nombra consejero de Gobernación. Desde esta responsabilidad, Alfonso fortaleció la colaboración con los ayuntamientos y contó para ello con la interlocución privilegiada que le ofrecía la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Desarrolló las competencias de la Policía Autonómica y colaboró realmente con la delegación del Gobierno de Andalucía. Esto es muy importante. Colaboró con la delegación del Gobierno de Andalucía en manos del PP, bajo el mando del Partido Popular, lógicamente, y impulsó dos asuntos emergentes y prioritarios: el voluntariado y las políticas de consumo. Cambió el organigrama de la Dirección General y creó dos direcciones generales. Como yo lo viví luego cuando llegué a Gobernación, en el año 2010, pues una cosa que es también muy conocida solamente para los del mundo taurino, él propició con Juan Antonio Soriano el primer reglamento taurino de la democracia, que valió para que muchas comunidades lo copiasen. El 12 de febrero de 2003, estando Alfonso en Gobernación, suena una llamada en el Servicio de Ordenación Educativa de Cádiz, y es Alfonso, martes 12 de febrero de 2003, y es Alfonso que se pone a hablar, la secretaria me pone su secretaria y me dice que me quiere hablar con el Consejo de Gobernación. Ahí me llama para decirme: acabamos de terminar el Consejo de Gobierno y te hemos nombrado delegado de Educación. Entre sus deseos para que me fuera bien, el quedar la semana siguiente para hablar de la situación educativa de la provincia fue el contenido de esa conversación. A Alfonso le gustaba estar enterado de todo, era de los que te sacaba la conversación y te dejaba hablar, ¿no? Él quería estar enterado de todo. Estuvo de consejero de Gobernación hasta una vez más me llama Alfonso para una nueva responsabilidad. Él está y yo estoy. Estuvo de consejero de Gobernación hasta 2004, donde de nuevo es cabeza de lista al Congreso por Cádiz. Volvía así a la política nacional. Y en el 36 Congreso del PSOE, celebrado en julio, es elegido secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica de la Comisión Ejecutiva Federal, que lideró José Luis Rodríguez Zapatero. Y ahí es la figura de Alfonso, donde destaca y donde lo destaca todo el que lo ha conocido. Iba a demostrar su talante político integrador y sensato. La tramitación parlamentaria de la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, su tierra, fue su testamento político. No pudo dejar mejor legado. Mirad, hay un titular del País del 7 de octubre de 2006, cuando se estaba en plenas negociaciones del Estatuto, en la que dice, Alfonso dice, lo dice la periodista, lo dice Lourdes Lucio, Alfonso aseguró que el PP está manteniendo una actitud admirable. Él le echa flores al adversario político, ¿no? El PP espera que se imponga e impere el buen clima y el talante de dirigentes socialistas como Alfonso Perales. Eso lo dice el PP, ¿no? Esto está en ese artículo. Después hizo uno que hablaba de ganadores del acuerdo. La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado por unanimidad el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Gana, eso lo escribe Alfonso el 28 de octubre del 2006 en el País, gana la nobleza de la política y ganan los dirigentes andaluces que apostaron y mantuvieron el acuerdo. El presidente Manuel Chávez, que promovió la iniciativa, Javier Arena y Diego Ordera. Eso lo dice Alfonso Perales. Él ni se nombra, lo escribe él. Y quiero leer una frase que escribe, que dice: sin la menor duda puedo afirmar que estamos ante un proyecto que incorpora la seguridad de que no habrá ningún grupo político tentado a recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. Ante
en las negociaciones, cuando se sentaron la primera vez, dijo: esto no va a hacer Cataluña 2, dijo Alfonso, por lo que hubo, con el problema que hubo con el Estatuto Catalán, que todavía está, bueno, llegó al Tribunal Constitucional y todo eso. Se ha aprobado un buen proyecto, escribe Alfonso, que incorpora un valor aún más importante si cabe, el del acuerdo, con mayúsculas. ¿Quiénes pierden? El PSOE, que se ha equivocado facilitando que el PP pudiera corregir su falta de autonomismo después del referéndum del 28F incorporándose al acuerdo. El PP, que aparece rectificando sus descalificaciones sobre este u otros proyectos autonomistas. El grupo de IU, que ha demostrado ser capaz de superar algunos de sus discursos. No, ninguno de estos grupos ha perdido. Quienes hemos estado en la larga, compleja negociación no somos filántropos ni samaritanos, somos adversarios políticos, con aprecio a nuestra responsabilidad y sentido de la proporción. No se han hecho obras de caridad a favor de nadie. Los únicos perdedores son los que desprecian la política porque no creen en la democracia, o los que no pueden ver más lejos y todo lo miden con el rasero del corto plazo. No se trata de colocar contra las cuerdas a ningún grupo, ni que de ninguno capitalice el resultado en solitario. Sencillamente se trata de que la mayoría de los andaluces, lo escribe Alfonso. Este artículo es de Lourdes Lucio, en El País, el 29 de enero de 2007, ya Alfonso fallecido, y habla de Perales, el hacedor del consenso. Y, bueno, sus adversarios políticos, tanto Federico Trillo, Antonio Sanz, del PP, Concha Caballero, por Izquierda Unida, hablan de lo que hizo Alfonso por el Estatuto. Sin embargo, Pilar González, la líder del Partido Andalucista, que no lo votaron, en esa votación hubo 306 votos a favor de 308 diputados, 306 a 308. Dijo Pilar González, nos dijo con franqueza que lo que les interesaba era el acuerdo con el PP. Y fijaros la figura de Alfonso, lo que reunía, dice Lourdes Lucio. Perales reunía una cualidad que ninguno de los que se sentaba allí en nombre del PSOE tenía. Hablaba por boca de la Ejecutiva Federal, eran miembros de ella, de Zapatero, del grupo parlamentario y de Manuel Chávez. Y ese empoderamiento es lo que le permitió tensar pactos múltiples a múltiples bandas. Primero en el PSOE, entre federales y andaluces. Luego con el gobierno. En tercer lugar con el PP. Y a la par con IU. Y tuvo gallas, cuando estaba el secretario de Estado, para hablar con Solve y hablar de la memoria económica que surgió. Entonces él dijo, de eso aquí nosotros no tenemos que hablar. Eso lo tienen que hablar los dos que le corresponden. Se refería a Chávez y al ministro Solve. Estaba escarmentado de la experiencia de la primera reunión, lo que yo he dicho antes, que fue tensa. El encontronazo nos advirtió, esto no va a ser Cataluña 2. Trabajámonos con absoluta lealtad, afirma Gracia y Concha Caballero, por cierto, fallecida también. Fijaros lo que Perales aseguró, de lo que estaba más orgulloso se sentía, era de haberse dado cuenta de que solo Federico Trillo y Diego López Garrido estaban en condiciones de pactar los últimos renglones del Estatuto. Hubo un momento en el que estábamos, dice Luis Pizarro, pertenecía a aquella comisión, hubo un momento en el que estábamos todos bloqueados y nuestras relaciones sobre la realidad nacional nos la devolvía, era el concepto de nacionalidad. La realidad nacional nos la devolvían todas. Alfonso planteó lo contrario, discutir sobre las propuestas que enviaba al PP, y aquella fue la vía. Alfonso Perales fue el hombre del consenso, sin duda ninguna, subraya Trillo y Torres Vela. Apostilla Torres Vela fue el gran protagonista de la negociación. Todos los demás hemos estado. Siendo consejero de gobernación, os lo digo porque quería ver alguna del retrato que se hace de Alfonso, ¿no? Que eso fue lo que más le definió y además le cogió en vísperas de su muerte. Y Zapatero lo definió
de esta forma, ¿no? Escribió de él, dice: siguió trabajando siempre con los principios y valores que marcaron la transición. Buscaba el mayor consenso y no confundía el fondo con lo accidental. Era sensato y fiable, era claro y directo. Tenía esa rara combinación de inteligencia, bondad, sentido común que tantas veces se echa de menos en la política y en la vida en general. Y sobre todo tenía el afecto y el respeto de quienes le conocimos y compartimos tanto con él. Esa era su mejor herencia. Como estaba convencido de lo que hacía, era convincente. Como tenía una empatía natural, llegaba a los interlocutores. Como era de dedicación plena, tenía rendimiento y se hacía imprescindible. Lo vi por última vez pocos días antes del sorpresivo diagnóstico, cuando le diagnosticaron la enfermedad. Estaba como siempre. Eso fue el 10 de noviembre de 2006, en el Hotel Atlántico. Alfonso lo había invitado a una conferencia a la Juventud Socialista. Me miraba, dice Felipe, entre divertido y preocupado, mientras intervenía en un acto de la juventud en un hotel gaditano, en el Hotel Atlántico. Se interesaba por lo que decía, parte dedicado a él, al tiempo que temía que se deslizara alguna crítica de lo que estaba haciendo. Como siempre, tuve la impresión de que apreciaba mi libertad para decir lo que pensaba y sentía en aquellas circunstancias políticas. Ya Felipe estaba jubilado. Una libertad mayor que la suya propia, dentro de sus responsabilidades de dirección del partido. Manuel Marín, que también falleció hace poco tiempo, en el 2017, el que era presidente del Congreso entonces con Alfonso, dice: hoy nadie parece reclamar sensatez, quizás porque todos exigimos que nos reconozcan como presuntos sensatos. O quizás por lo contrario, porque en tiempos de desmesura nadie aprecia la utilidad de la prudencia y el buen juicio. En todo caso, a todos nos venía bien la sensatez de Alfonso. Esa sensatez que le llevaba a preferir el humor, la bronca. Alfonso Perales siempre supo que la ironía era un instrumento inteligente de trabajo. La sensatez de Alfonso le situó en la senda de la búsqueda del acuerdo. Sin ser un político protagonista de la transición, siempre apreció el valor supremo de aquella, el consenso. Trabajando para el consenso, tuvo sus últimas intervenciones en el Congreso de los Diputados. Todos reconocen como el protagonista del último gran consenso que la Cámara había visto y que ha visto hasta entonces, la reforma del Estatuto de Andalucía. Luis Pizarro, lógicamente, como primo y su lado toda la vida, dice de él que era un hombre con unas cualidades excepcionales para la política, que sabía el alcance de las victorias y la aprobación exacta de las decepciones. Un político que no basaba sus afirmaciones en la negación de las opuestas, que respetaba al adversario, que estudiaba su posicionamiento, que tendía la mano y que entendía el consenso como una viga maestra de la democracia. Y lo demostró siempre. El ejemplo del Estatuto. Además hizo gala de andaluz y gaditano y defendió con firmeza a su tierra allá donde estuvo, en la Diputación, en el Congreso, en el Gobierno y en la Ejecutiva Federal. Era un andaluz universal y un gaditano del mundo, solamente. Esta es la versión de destacados militantes del partido, pero hay otra gente que lo conoció y que habla también, bueno, cosas maravillosas de Alfonso. Me voy a referir a un parrafito de María Antonia Iglesias, no sé si la recordáis, falleció hace poco tiempo, directora de los servicios informativos de Televisión Española, siempre en los debates, ahora nos estaría echando muchísimos cables, porque se peleaba también. Y dice de Alfonso: quedábamos a comer sin prisa, a pesar de su abrumadora agenda, lo hacía en Madrid. Y a mí me desbordaba una cálida e intensa sensación de complicidad, de afinidad, de sintonía de mi corazón hacia el corazón de Alfonso, que era como un río que nos llevaba a los dos al lugar donde el pensamiento se convertía en certeza apasionadamente compartida. El Partido Socialista, que él tanto amaba y al que había entregado sin restricciones toda su vida, los avatares del gobierno, los rumbos del país, todo lo ocupaba y le preocupaba a Alfonso intensamente. Y yo participaba de aquella intensidad tan suya, consciente de que tenía el privilegio de compartir las preocupaciones y las ideas de un verdadero patriota, porque él lo era, porque él era un verdadero socialista. Quedamos a comer el último día de octubre y me dijo: tengo un dolor en la espalda, niña, que voy a tener que ir al médico cuando vuelva a Cádiz. Fue la última vez que comimos.
Luego él se levantó de la mesa, cogió el abrigo y fue a enfrentarse con su muerte con la misma fortaleza, silenciosa y tranquila con la que afrontó su vida. Una vida que no le quiso ahorrar intenso sufrimiento, como solo es capaz de sufrir quien es capaz de poner el alma y el corazón en una idea, el socialismo. Fue el PSOE en la vida de Alfonso una pasión que le enamoraba y que le devoraba al mismo tiempo. Mi compañero de pupitre, como lo tenía Ana, yo también tenía compañero de pupitre, entre ellos Augusto del Cádiz, que se crió en la Plaza de Minas, junto a donde yo vivía, en la Plaza de San Francisco. Augusto del Cádiz, sabéis que fue director del Diario de Cádiz, director del País, sigue viviendo, está en Cádiz ahora mismo en Roche. Dotado de un fino sentido del humor, decía de Alfonso, y dice de Alfonso, podía abordar situaciones crispadas y conflictivas con un talante integrador, pero no era pastelero, poseía convicciones firmes y arraigadas, las ejercía con contundencia y, ¿por qué no afirmarlo?, sin acritud. Hombre fiel a Felipe González, por quien profesaba una admiración ilimitada, era correspondido con la confianza del presidente y su amistad. Su pensamiento político carecía de dogma, simplemente pensaba que su oficio consistía en articular las condiciones para conseguir una vida mejor para los ciudadanos. Su relación con los periodistas fue siempre cercana. Tan es así que días antes de morir se le concedió el premio Luis Carandel, que otorgan los periodistas destacados en el Congreso de los Diputados, al diputado que tiene mejores relaciones con la prensa. No pudo ir a recogerlo, fue en noviembre ya. En el acto, uno de ellos dijo que a Alfonso no se le conocía filtración alguna, lo que indudablemente enaltecía su figura política. Curiosa la coincidencia de muchos de los que le conocimos en que toda la labor consistía en articular las condiciones para conseguir una vida mejor a los ciudadanos, haciendo valer, como buen gaditano que era, el artículo 13 de la Constitución de 1812, que dice: el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Yo personalmente lo vi por última vez el viernes 10 de noviembre de 2006. Coincido precisamente con Felipe González en esa fecha. Él venía de estar con Felipe y quedamos en la bodega de González Díaz a celebrar el 80 cumpleaños de Pepe Caballero Bonal, porque Pepe nació el 11 del 26 y cumplía ese día 26 años. Estuvimos cenando en esa bodega en una noche alegre, no sabíamos nadie que estábamos ahí, estábamos los chavos también, Pizarro, estábamos los delegados, no sabíamos lo que Alfonso tenía, ni él tampoco. Ana Belén le cantó, la otra Ana Belén. Ana Belén le cantó a Caballero Bonal el cumpleaños feliz al mejor estilo mariquino. Disfrutamos mucho. Días después, el 18 de noviembre, estaba en una reunión en Sevilla, sonó el teléfono y no lo cogí, era Alfonso Prat. Y luego cuando salí de la reunión estaba con mi consejera, le dije por qué no lo había cogido. Y él, por supuesto, se disculpó y me dijo: no, te llamo porque me ha pillado el toro. Y yo, habíamos estado días antes juntos cenando, le dije: pues ¿dónde está metido? Que te ha cogido el toro. Y ya más serio, y ya vi yo, me dijo: bueno, Ramón, me ha llamado el toro y quiero que me eche un cable para que le busque un permiso no retribuido a Ofelia, su mujer, para que me acompañe y nos hacemos pruebas en Madrid. Nos dejó mal, víctima de esa maldita enfermedad, y vino por él, no lo dejó ni pelear. Se fue pronto, muy pronto. Me quedo con su risa contagiosa y característica, como la que echamos en la Plaza de Cibeles cuando fuimos a recoger el premio por la Real Escuela Andaluz del Antecueste que nos dio el ministro de entonces del Turismo, Pepe Barrio Nuevo, a la escuela, la medalla de Turismo Nacional. Y yo le conté algo y allí mismo él se meaba de risa. Soy de los absolutamente convencidos que con Alfonso en vida, los acontecimientos que ocurrieron en el año 2009 en el PSOE tanto a nivel nacional, pero sobre todo en Andalucía, que hacen referencia al partido de Andalucía sobre todo, y que se relatan en un libro que no está muy bien escrito, no está Delfines y Tiburones,
de Manuel Pérez Alcázar. Estoy convencido que esos acontecimientos hubieran tomado otro rumbo en el que Alfonso Perales, si hubiera estado en vida, habría tenido un protagonismo muy destacado. Para mí, el más destacado de todos. Comprenderán que es solo una hipótesis que desgraciadamente nos quedaremos sin conocer. Pero Alfonso con vida, todo hubiese cambiado. Y estoy convencido para mejor. Nos dejó un brío por la pena, casi Bruno, porque la pena digna cuando está donde yo no me hallo, no se halla, hombre más apenado que ninguno. Pero nos volveremos a encontrar a las aladas almas de la rosa, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma, compañero, gracias por vuestra atención.